Ayúdenos a compartir la transmisión para poder interactuar un poquito con ustedes. Manuel Jesús, sí hermano, lo máximo para Cartambo, definitivamente. Ok, ya, más o menos ya hay algo de... Estamos como 20 y algo más. Alexio, buenos días. ¿Qué tal Alexio? Amasi. Buenos días, ¿qué tal? Empezó la transmisión, es más, bueno, estamos ahorita, les comento, estamos en la actividad del Wata Yuyarichiqui. ¿En qué consiste? Es llevar ponche y un queque, una tortita, un bocadito a las personas que bailaron anteriormente para la danza y también a las personas que de alguna u otra manera han aportado a la danza años anteriores, ¿no? Entonces se les visita desde la madrugada y de esta manera se les rinde pues un pequeño homenaje, ¿no? Para así no olvidarnos de las personas que en algún momento han sumado, han sido parte de nuestra hermosa cuadrilla. No hemos hecho las transmisiones de antes porque en realidad nosotros estamos haciendo esto desde las 5 de la mañana, pero quería hacer la transmisión un poquito más tarde. Déjenos sus comentarios, a ver, para poder explicarle algunas dudas que ustedes tengan. Ayúdenos a compartir la transmisión. Y también de paso les voy a ir comentando de la entrada. Un momento más. Estamos en el Wata Yuyarichiqui. Así es el nombre de esta actividad. La actividad, en realidad esta actividad la realizan todas las danzas, ¿no? Para sus ex danzarines, ex cargullos y personas que de alguna otra manera han sido parte y han aportado, ¿no? Al crecimiento de cada danza, cuadrilla, etcétera. Los cargos también, los priostes van y visitan a los ex priostes también, creo. Ah, claro, sí, sí. A ver, espérate. Gabriela. Gabriela, el tema del despertar, claro, o sea, sí es un despertar, por así decirlo, pero lo de comprometerse, no, porque en realidad el compromiso se realiza en el Yuyarichiqui. Es una reunión que se hace unos meses antes de la fiesta, donde se hace el compromiso para poder bailar. Eso se hace en el Yuyarichiqui. Ahorita el Wata Yuyarichiqui es, como tú dices, un despertar y de alguna otra manera también rendir el homenaje, ¿no? A las personas. En este caso nosotros, por ejemplo, estamos yendo a visitar a los ex danzarines, ex cargullos. Desde las 5 de la mañana estamos acá, en un frío intenso, queridos amigos. Si desean venir o los que van a venir a Pocartamo, por favor tráiganse calzoncillo con mangas, porque hace un frío terrible, terrible. Está haciendo bastante frío. Ahorita estaremos por ¿cuántos grados, tío? Tío, ¿cuántos grados estamos ahorita? Cero grados, 1 grado. Desde la mañana estamos más o menos así.
Entonces traigan bastante abrigo, vengan con calma. Con su cuerito que vengan. Ah, traigan cuerito, dice. Que vengan con su cuerito. Ah, y con su cuerito también. Para que se abracen, para que se abracen. Para que se caliente, vengan con cuerito y con su cuerito. Ya, un poquito ya recién está saliendo el sol por la parte de allá. Y sí, en realidad esto, amigos, es querido amigo Javier. Sí, perfecto, o sea, hay bastantes, o sea, se puede tomar de diferentes maneras, ¿no? Y perfecto, o sea, es un gracias por tu comentario. Y en realidad, bueno, en general esta actividad se hace con mucho cariño, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Se hace con mucho cariño, con mucho respeto. Y puede tener muchas denominaciones, pues no denominaciones, sino muchas descripciones. Pero en realidad, hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero lo más importante es que se hace así, ¿no? Con cariño, con respeto. Eso es lo más importante. Manuel Jesús. O sea, hablamos mañana traer al Maxi a su casa. Manuel Jesús. Ah, ya. Carlín está acá justo, mira. Ya está Carlín. Te manda saludos, Carlín. Aquí está el desde la tierra bendita. Carlín, el jodicucho. Ayúdenos a compartir un poco la transmisión. Vamos a estar interactuando con ustedes. Vamos. Déjenos sus comentarios, los que van a venir, los que quieren que hagamos la transmisión. Vamos a hacer la transmisión en realidad de la entrada, pero Alexander, sí, a nuestro caporal está, bueno, ahorita acaban de ingresar a un domicilio que es un poquito reducido y por ahí que no vamos a poder entrar. Galán, ¿qué tal nuestro compañero, nuestro Mahtamasi? Marito, ¿qué tal, hermano? Se te extraña por acá, hermano. Esperamos que te recuperes pronto. Todas nuestras oraciones, hermano, para ti, para que puedas recuperar tu salud y que muy pronto regreses más chila que nunca, hermano. Siempre estamos. Ayer justamente estábamos recordándote, hablando de ti, hermano, y esperamos tu pronta recuperación, Marito. Ya por el próximo año tienes que venir con más fuerza. Gracias, Marito. Sí, hermano, estamos acá disfrutando. Estamos chachando de frío, pero ¿qué se hace? Así es. Raulinho Amao. Sí, hermano, Pau Cartamito querido, definitivamente. Linda tierra. Y coméntenos quiénes van a venir, quiénes quieren venir, si tienen alguna duda, de repente por ahí que les podemos dar algún dato. También tenemos cuartos en alquiler también. tenemos cuartos en alquiler, con o sin Magda. Lo bueno es... Lío, Corilibro está... A ver, ¿dónde está Corilibro? Pucha, Corilibro es el Magda más... ¿cómo se dice? El más travieso de todos. Que anda por acá, por allá, no sé dónde estará la verdad. Debe estar adentro. Adentro está, a ver, los voy a mostrar ya. Es que ahí estamos en la casa de un antiguo. Hola, Pamela Silva. ¿Qué tal, Pamelita? Estuviste con nosotros. Genial. Hola, Pamela. Sí. ¿Cómo has dicho?
Hola, Pamela. Hola, Pamela. Hola. Sí, tu papá te está mirando. Pamela, gracias, Pamelita. Gracias. Bendiciones para ti también, Pamela. A ver, volver a recordar. Percy. Genial, Percy. Ah, bailaste con nosotros. Ay, perdón. Un segundito, por favor. Voy a arreglar esto. A ver, un segundito. Ya. Perdón. Estoy catatando de frío y mi mano está murcando, no sé. No, Percy. Saludo, hermano, Percy. Genial, hermano. A ver, vamos a seguir leyendo los comentarios. Raulinho. Te comento, Raulinho, hemos cerrado las presentaciones por 5 años, o sea, más o menos hasta el 2029. Mi antiguo, ¿hasta cuándo cerramos las presentaciones? ¿2029? 5 años. Desde el año pasado. O sea, hasta el 2029, ¿no? 2029, más o menos, sí. Sí, hemos cerrado las presentaciones, Raulinho, hasta el 2029 por el tema de que hemos hecho el cargo del Prioste y ha habido unas y además hay mucho cholo. Ah, sí, Marito, estamos justamente en la casa de la familia Villalba Farfán, sino que tú sabes que como es grande su patio no podemos entrar. ¿En qué parte? Puma, Luis. Mira, hay varios artesanos que realizan las caretas. Bueno, para nosotros lo realiza la familia Palacios, también está Elías, y hay una serie de artesanos paucartaminos que realizan las caretas. Y nuestras caretas, esto vale la aclaración, son de yeso, no son de fibra. Nosotros usamos lo tradicional. Terrible ese Uñañuto, sí, terrible, es un gran magta, muy talentoso. Sergi, gracias Sergi por el saludo. Sí, estamos tratando de leer todos los mensajes para poder interactuar con ustedes. Ah, y te comentaba Juliño, sí, bueno, si esperas hasta el 2029, genial. Paulo. Ah, sí, saludos para Maxi. Ah, el tío Maxi, sí, el tío Maxi está adentro, justamente están compartiendo el ponchecito adentro. Entonces, como que está un poquito lleno, no podemos entrar. Y aparte también que quisiera entrar, pero como los muros también son grandes, tal vez se puede cortar la transmisión y como que por ahí. Te comentaba, amigo, ¿quién me preguntó por integrar? Si deseas integrar, Juliño, Amao, ¿no? Juliño. Si deseas integrar, tendrías que presentarte el 2029 y acreditar de que tienes alguna relación, algún tipo de vínculo, ¿no? Parentesco, vínculo con Paucartambo. Dominar el quechua, saber bailar todas las danzas y tener pues un tipo de perfil, ¿no? Para el Magta, ¿no? No vas a ser un Magta monce, ¿no? Aburrido. Tienes que tener algo, alguna chispa, algo que te caracterice, porque si no, no habría la razón de ser, ¿no? Estamos esperando a que termine la invitación de la familia Villalba, nuestro antiguo Máximo, nuestro antiguo Mashi. Están invitando también ponchecito. ¡Oh, gracias! Gracias, muy amable. Aquí está el rico ponchecito para aplacar un poco el... A ver, hola chicos. A ver. Miriam, ¿qué tal? Miriam,
A tu esposo Percy Vázquez. Percy. ¿Dónde estará Percy Vázquez? Ay, mami, no te preocupes, te lo cuidamos ahí a Percycito. Gracias. Sí, está por ahí. Debe estar por ahí Percy. Todos están de sueño, ya quieren ir un rato a descansar, a tomar un caldito de pollera y después nos vamos a descansar porque tenemos que ya reunirnos nosotros a las 10 de la mañana. Ya estamos, tenemos que estar ya en Pachacunapata para poder cambiarnos. No tienes que ser como el Ñuto, dice. Floren, mira, o sea, como estaba justo comentándoles, las presentaciones se cerraron, hermano, hasta el 2029. Los requisitos es que, primero, lo principal es ser devoto de la Virgen, tener una devoción muy grande hacia nuestra madre, y luego tener algún vínculo con Pau Cartambo, familiar, de alguna otra manera, y tener, pues, gracias, ¿no? Para tener un perfil, pues, para hacer esto, para hacer Magta. Lucas, gracias, Lucas, la familia Álvarez, gracias, Lucas. Luis Huacaj, para Yoshi, ¿dónde está Yoshi? ¿Dónde está Yoshi? A ver, vamos a preguntar. Yoshi, hermano, entenderás que como somos poquitos nomás, es un poco difícil de ubicarlos. Michael, saludos, Magdas. Cápsula, bendiciones, lindos. Sí, hermano Michael, ya empezamos. Sí, empezamos. Ya empezamos ya. O sea, le mandaron saludos a Yoshi. No sé dónde estará Yoshi. A ver, lo voy a tratar de ubicar, pero no sé, hermano, dónde estará. Alexito Álvarez, sí. Imagino la nostalgia. Cuando uno está lejos es un poco triste, ¿no? Aquí están todos los compañeros. A los que no hacen caso, Le está sobando porque está asando 24 horas. Unito, tío, dale, unito. La página del Magta. Saludos desde Apurímac, Edwin. Gracias, Edwin, por tus saludos desde Apurímac. Alex Álvarez, Chano. Chano, aquí está Chano. Es el Jesucristo de los Magtas. No sé si... Alex Álvarez. Debe conocer. No el Chano, no sabemos si es Jesucristo o parece el hincha israelita. También está aquí nuestros hermanos de Guairas. Como entenderán, en las familias a veces el hijo baila Magta, la hija baila Guaira. Alexito Álvarez. Aquí está Yoshi, también le mandaron saludos a Yoshi, ¿no? Aquí está Yoshi. A ver, Alex Álvarez. Paco, ¿dónde está el Paco? Acá está Paco, y aquí está justo. Alex Álvarez, lo debes conocer. Sí, lo conozco, se ha retirado. Ya. No quería hacerse más llamaré. Ya. Es tu camino, señor. Es tu camino. Estás viendo unos partidos. Francito, no sé, no lo vi, Fran Candia.
venido, no ha venido. Frank Candia, no vino. Hoy día está de quita. Uy. Dice, nunca le has ganado a Alex Álvarez, Paco. Dice, no. Dice, con serpentina te gana. Hasta con serpentina te da. Dadivoso. Dadivoso es el Paco. Pero Alex, eso se habla en cancha, pues no. Tiene que ser así. En cancha. Tal, chicos, compartan la transmisión, por favor. Compartan, chicos, estamos Compartan. Tiki a la pantalla. Eric Salas, saludos, Eric. Michael. Nos está mirándonos, Eric. Michael. Saludos, hermano. Una rosita, a ver, un leoncito para un jaguar uno. Un leoncito para jaguar uno. Saludos a Con león jaguar uno sale, Michael. Saludos a la familia Ascue Guzmán. Un saludo para Paco. Ese es el bebote. Ese que está enfocando es el bebote. De la muerte. Dina Balearte, saludos para Dina Balearte. Saludos, Michael. Saludos. Alexito, gracias, hermano, gracias. A todos, dice, a todos, A todos. A todos los chos. Puro plagas. Oh. Está haciendo un frío intenso. Vamos a cambiar de manchas. Saludos Rubén. Saludos Rubencito. Silvia. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, justo estamos acá en la casa de tu familia, ¿no? Ya no hay fuerza. Sino que grande es tu patio también, pues, por eso no podemos entrar. Ayúdanos a compartir. Vamos, compartan la pantalla, chicos. Tiki, la Sebastián pantalla. Quispe. Un rato. Estamos teniendo problemas técnicos. Match Technology. Después. Un rato. A ver, Sebastián Quispe Machaca. ¿Dónde está el avión? Aquí está el avión. El subacontratista avión. Aquí está el avión. Saludos de Sebastián Quispe Machaca de ese pato. ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás? Ese indio. Saludos cordiales. Percy, Pechito. Saludos hermanos, saludos Weiki. Saludos a todos. Estamos acá, todos están tomando, compartiendo ponchecito. O florcito de Jamaica, rico, está calientito. Les comento que vamos a transmitir a las 10 y media aproximadamente. Cecita Artupa, saludos hermano, gracias. Les comento que vamos a transmitir a partir de las 10 y media aproximadamente. Araceli, saludos mami, desde la región San Martín. Yuri Valles, ya, saludos mami. Sí. Acá el Martincha.
Ya acabamos ya el compartir, vamos a avanzar. Nardita, las uñamactas, uy, no sé, ¿dónde estarán las uñamactas? Es que en realidad creo y Dice que quiere presentar aquí al señor. papi, Quiere presentar. se quiere presentar. Vaya, ¿Nuestro aspirante? es el nuevo aspirante. Brazo medio. Va a abrir su apacheta, dice. Carmen Díaz. Oye, sí, hay algunos que son bien, aunque no lo creas, bien cusquis, ¿ah? Porque traen así sus de todo. Ay, toque. Asma. Herminia Cuadros, saludos Herminia. Desde Buenos Aires. Ah, Herminia, genial, gracias. Buenos Aires. Los Buenos Aires. Ah. No, tú, de ti Buenos Aires es porque vives por San Jerónimo. La naturaleza. Ah, no, son otros aires. Saludos Herminia desde Buenos Aires, gracias por seguir la transmisión. Compartan, chicos. Tiki, la pantalla, dime. Batallita. Déjeme un leoncito. No, es Facebook, sería bueno, ¿no? ¿No estás en TikTok? No, TikTok no. Vamos a tenemos un TikTok de los Magtas. Se llama Magta Paucartambo. Si pueden, nos siguen. A ver, no sé qué pasa. Creo que estamos. Carmen Díaz. El otro Magta con su bota grande. No sé, bueno, bota grande. No te estoy entendiendo bien, Carmen. Ayúdenos a compartir la transmisión y les comento de que vamos a hacer una transmisión, 2 transmisiones. Una, el momento en que nos estamos cambiando, a las 10:30 aprox. Vamos a hacer una pequeña transmisión. No, 10:30. No, 10:30, pero déjame comer mi lechoncito siquiera. Ya. Y luego vamos a hacer otra transmisión ya en la entrada. Esto va a ser a las 12 del mediodía en punto. Vamos a hacer otra transmisión. Edwin, para Kevin Espinosa, gracias. Carmen, sí, mira Carmen, el detalle es de que tenemos un TikTok, pero el problema es de que estoy tratando de transmitir por TikTok, pero nos está pidiendo una verificación porque uno tiene que ser mayor de edad o algo así. Entonces voy a intentar hoy día hacer la verificación. Si no me acepta, me imagino de que para mañana ya me va a aceptar porque... ¡Son rayos! No sé por qué está pasando esto. Dame un segundito, por favor. Ya. Y vamos a... Si en caso no podemos hacer la transmisión hoy día... A ver, un segundito, por favor. Y ya, ahora sí. Si en caso no podemos hacer la transmisión hoy día por TikTok, vamos a hacerlo mañana. La transmisión ahora, como entenderán, como yo también bailo, es un poquito difícil hacer la transmisión mientras uno baila, ¿no?
vamos a enlazar la página de Facebook con nuestros amigos de Forastero TV, pero obviamente con la página de los Magtas. Entonces van a poder ver normal la transmisión. Y vamos a hacer la... Saludos para Corilibro. Frederick se autosaluda, Frederick, que no tiene amigos, van a disculpar. Es Facebook, pues, no sé. No se puede todavía. Entonces vamos a darles la administración. Vamos a darle la administración de la página a los amigos de Forastero. Puta madre. No sé qué está pasando con nuestro gimbal. Creo que es la batería. Vamos a recargar, a ver. Un segundito. Creo que es la... Ya. Saludos, Junior. Y hermano, vienes. Sí, es esto, Javier. Sería chévere, pero el detalle es que ya tenemos contenido subido ahí, como que... Igual, por el Facebook estamos con buena cantidad de seguidores, así que... Pero vamos a alejarnos un poquito de la música para que me puedan escuchar mejor. Ok, ahora sí. Ya les comentaba de que vamos a hacer dos transmisiones, una a las 10:30 más o menos, cuando nos estemos cambiando, y la otra la vamos a hacer al mediodía, el momento de la entrada. Y el momento de la entrada, bueno, vamos a transmitir y esperamos tener una buena señal, ojalá que sí se pueda y que salga bien, ¿no? La transmisión, las imágenes. Estamos en la plaza. Estamos en la plaza ahorita. Jori debe estar por ahí. Sonia, sí, hoy día es la entrada, pues. Hoy día es la entrada. Y para comentarles a algunas personas que no saben, la entrada, la festividad de la Virgen del Carmen empiezan los Magtas, pues, ¿no? Porque nosotros somos los primeros que hacemos el ingreso. Ya posterior a nosotros van ingresando otras danzas. Percy, ya se viene la... no, bueno, Percy, no sé. Si tú lo ves desde ese punto de vista, bueno, respetamos tu posición, pero no la compartimos, hermano. Bueno, vamos a tratar, como les decía, de transmitir al mediodía, viendo, ojalá que tengamos una buena señal. Y vamos a esperar de que se vean bien las imágenes, pero igual les vamos a compartir. Justo estamos aquí con nuestros amigos de Forastero, pero como les decía, les comentaba de que estamos en coordinaciones también con ellos, porque queremos hacer la transmisión de la guerrilla. Como nosotros participamos en la guerrilla, queremos hacer la transmisión de la guerrilla. Y bueno, lo que yo quiero es, lo que estamos pensando es tener una cámara, no sé si yo o algún otro compañero, tener una cámara para que podamos tener una cámara que esté dentro de la guerrilla, ahí mismo, y ustedes puedan ver y puedan sentir un poco de qué es lo que se siente, ¿no? Estar en la guerrilla ahí en el medio de todo. Entonces, con una cámara.
Al Cori, búscalo, al Cori. Linda. Sí, 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 definitivamente. Esta fiesta es mágica, mami. Es mágica. Carmen Díaz, sí, sí, estamos en coordinación para poder hacer eso. Vamos a tratar de... Saludos desde Lima, Luis Felipe. Sí, vamos a... Saludos, Luis Felipe, desde Lima. Gracias, hermano. Sí, estamos en coordinaciones para poder hacer eso y de alguna otra manera tratar de compartirles, ¿no?, la experiencia que nosotros tenemos y compartirles todo lo que vivimos aquí. Bonita tradición. Un segundo, por favor. A ver. Estamos teniendo unos problemitas con el gimbal, no sé qué pasó. A ver. Diego González. Ponchecito para el frío, sí, ponchecito. Hermanos. Brian Licona. Sí, sí, hermano, gracias. Gracias, hermano, sí. Vamos a ir a San Salvador. Vamos a ir a San Salvador. Tenemos que ir. Bonito lugar. Es más, nosotros, Brian, empezamos nuestra peregrinación ahí en Vilcabamba, ¿no?, colindante a San Salvador. Eso lo hicimos el 30 de junio para empezar la fiesta y llegar aquí para la misa de despierto. Clímaco. Sí, hermano, sí, definitivamente, Gracias, hermano, por esa deferencia. La manifestación, sí, definitivamente. Aquí tratamos mucho de cuidar nuestras tradiciones y tratar de alguna otra manera de no tergiversarlas, modificarlas y estar siempre cuidando, ¿no?, lo que nos han dejado nuestros antepasados. Fers, Brian Licona. No sé. No sé a qué te refieres, Pero bueno, ya. Me van a disculpar, estamos teniendo unos problemitas con el gimbal, no sé por qué. Está que se cae. Brian, mira, la verdad, no sé si vamos a ir a Ocachileno. Es que en realidad hoy día no hacemos la visita a las casas de cargo, sino a las familias. Lo de las casas de cargo ya es dentro de la fiesta ya, pero en realidad nosotros como cuadrilla no hacemos la visita. El caporal con su cúpula sí van a los cargos, pero esto es más que todo en son de ¿cómo te puedo decir? En un son de poder hacer constatación de que los magtas están cumpliendo con su rol, ¿no? Solo eso, entonces Livio, desde Moquegua. Gracias, Livio, gracias hermano. Saludos a ti también desde Moquegua. Brian Licona. A San Salvador, claro, hermano. Si nos haces la invitación, nosotros gustosos de ir, hermano. Nos escribes un mensaje al inbox, nos mandas
nos mandas la invitación y normal, nosotros estamos ahí prestos a esto. No sé qué ha pasado, se está colgándose. No sé por qué está colgándose. ¿Eso? No, es mi celular nomás. No, pero uno bien, pero siempre lo bien. Ay, ay, ay. Está de un costado. Ay, ay, ay. Ya, a ver. Ya préndelo. El peso tiene que ser equilibrado. Ay, ay, ay. A ver, un segundo, por favor. Vamos a tratar de... Ya, ahora sí. Creo que ahora sí. Está al medio, ¿no? Sí, está al medio. Sientas más un poquito. A ver, mueve. Ya. Ahí creo. ¿Sí? Ya. Ya, ahora sí. Ya, estábamos un poco teniendo unos problemitas. Grimaldo, saludos de Santa Rosa, Melgar, Puno. Uy, lindo Punito, sí, sí. Santa Rosa, Melgar, claro, hermano. Hemos estado en Candelaria, bueno, particularmente yendo a visitar allá a Candelaria y hemos pasado por Santa Rosa, hermano. Comiendo los pancitos con quesito, ¿no? Bien rico. Y ahora estamos ya aquí en la plaza de Paucartambo. Estamos ya finalizando esta actividad. Ya terminamos la actividad y ahora nos vamos a descansar un poco para poder vernos a las 10. A las 10 es nuestra reunión. Ya salió el sol y ya como que estamos un poquito más abrigaditos. Aquí están nuestros compañeros de... A ver... Aucachilenos, son nuestros hermanos de Aucachilenos. Así es, Héctor. Justamente de eso se trata. De cuidar y preservar nuestros usos y costumbres para que puedan perdurar a lo largo del tiempo y dejar justamente ese legado a las próximas generaciones. Esa es la finalidad, ¿no? A ver, estamos ya ahora dirigiéndonos hacia la casa hacia el local del cargo, donde ya vamos a dar por finalizada la actividad del Guatayuyarichicu. Y en estos momentos hace ingreso. Ayúdenos a compartir nuestra transmisión y también la página. Entren al TikTok y denle por favor like a Magta Paucartambo. Vamos a transmitir mañana, si se puede hoy día, genial. Desde el río, estamos pasando por el puente Carlos III. Ya el frío está un poquito menos por el tema del sol. Ya salió el solcito. Lindo Paucartambo. Ya se puso bonito ya. Ya se puso bonito. Ya salió el sol. Hay comidita. Ya se huele el lechón. Ya se huele el lechoncito ya. No, les voy a mostrar ya para que se antojen. Les voy a mostrar ya. A ver. Vamos a un rato ahí ver nomás. ¿Cuánto está, mami?
¿Cuánto? 10 soles. 10 soles el lechón, miren, está riquísimo el lechón. 10 solcitos. 10 solcitos, está como... Y el pan, les muestro rapidito antes para irme volando. Y el pancito. Ya, ni hablar, o sea, acá es, te compras tu pancito, te compras tu lechoncito y ya está. Y eres feliz. No hay más, no hay más. No hay más, no hay más. Ah. Recién estoy sintiendo mis manos porque por el sol. El link de la página, sí, lo voy a compartir más tarde, ¿ya? Lo voy a compartir, lo voy a poner ahí, lo voy a publicar. El link de la página de TikTok. Y... Ahí encontrándonos con los amigos aquí en Paucartambo. Lo voy a compartir el link del TikTok. Y a las 10:30 más o menos, cuando haga la transmisión, les voy a estar informando cómo es que vamos a hacer. Si vamos a transmitir mediante TikTok o mediante Facebook. Ya, pero vamos a estar interactuando un poquito más. Vamos a transmitir nuestra entrada. Bueno, antes de entrada unas previas vamos a hacer. Y luego de eso vamos a transmitir la entrada. Galaxy, ya está hermosa, sí, mami, definitivamente. Paucartambo hermoso. Y luego de eso vamos a transmitir la entrada. Ahora, por el tema de la piscina, no creo que vayamos a poder transmitir. Mañana vamos a tratar de transmitir un poquito de lo que es la procesión en la plaza, porque estamos previendo un internet satelital, porque entenderán de que como hay bastante gente en Paucartambo, viene bastante gente, la señal se satura. Ya es más, ahorita estoy teniendo un poquito de problemas con el tema de la red, pero todavía no es tanto. Pero imagínense, mañana va a estar full. Entonces estamos previendo el internet satelital para poder compartirles el día de mañana parte de la procesión, al menos en la plaza, para que puedan ustedes ver y puedan tener un poquito de poder ver un poquito de lo que nosotros vivimos aquí, ¿no? Entonces eso, luego vamos a tratar de compartir mañana todo lo que se pueda del día central. Y el día 17 también creo que sí podríamos hacer una transmisión en el cementerio. Entonces ahí podemos hacer una pequeña transmisión, interactuar con ustedes también. Y la guerrilla sí, vamos a transmitir la guerrilla, pero no directamente nosotros, porque entenderán que como yo también bailo, es un poquito complicado. Pero lo vamos a retransmitir por la página de Magtas, pero con el apoyo de nuestros amigos de Forasteros, ¿no? Ellos van a hacer la transmisión de la guerrilla y nosotros lo vamos a retransmitir por la página de Magtas de Paucartambo. Entonces van a poder ver. Y yo, como Magta, voy a tratar de... Bueno, que estamos justamente viendo, voy a llevar una cámara en el pecho para poder enviarles a ustedes las imágenes de la guerrilla in situ, pues, ¿no? Así como lo vivimos nosotros mismos cuando estamos dentro de la guerrilla.
para que ustedes puedan apreciar todos. Entonces ya estamos ya aquí, ya en la casa de cargo, ya a punto de finalizar. Estamos aquí en la casa de cargo, que está aquí al borde del río. Les voy a mostrar un poquito el río. A ver. De acá se ve bien bonito. Mascota, bueno, nosotros les decimos uñamactas, los niños. En realidad los uñamactas son solamente hasta los 15 años. Pasados los 15 años ya se les denomina ya como parte de fila. Ya. Sí, de acá unos 10. Y ya pues, entonces, hasta los 15 años. Pasados los 15 años ya se les considera ya pues parte de la fila, ¿no? Así es, querida amiga Galaxy Medina. Palacio. Palacio, debe ser algo de la familia de aquí, de Eduardo. Eric, somos de la cuadrilla de los Mactas de Pocartambo. Michael, nos vemos a las 10:30. Michael, claro, 10:30. 10:30 a las 10. Claro, para la transmisión. Sí, Michael, genial, sí. Va a haber Yaguaruno. Sí, Yaguaruno es en la... Yaguaruno es en la entrada, cuando estamos en la puerta del templo. Ahí se hace Yaguaruno. Ese Yaguaruno más esperado por todos. Porque obviamente, ¿no? O sea, el Yaguaruno se hace hacia la Virgen, pues, ¿no? Y es más bonito hacerlo ahí, frente a ella. Saludos chicos. Compartan la transmisión. Y Yolino, ¿cuánto? No, en realidad no hay precio. En realidad no tenemos precio. En realidad lo que más vale aquí es tu fe y la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad. No hay costo, no cobramos una tarifa por ingresar. Eso no existe aquí. Sebastián Quispe, Lian qué, no sé, es que son tantos chicos que es un poquito difícil aprenderme los nombres de todos. Debe ser un muchacho, ¿no? Lian. Y como les comentaba, no hay un costo. O sea, el que quiere viene, se presenta. La presentación es en quechua. Y luego hay un año de aspirantado donde se ve las cualidades, ¿no? De la persona que está aspirando. Si en caso cumple con todas las cualidades, responsabilidades y todo, está apto para poder ingresar. Pero si en caso no,
entonces no se te acepta, ¿no? Pero como les decía, no existe una tarifa, un precio para poder ingresar. Alex. Alex, bueno, seguro que recién estás entrando a la transmisión. Alexito, te comento de que el año pasado nosotros hemos realizado el cargo del prioste, el cargo mayor de la festividad. Y por reunión y decisión de la masa hemos decidido de que durante 5 años no va a haber ingresantes. No va a haber presentación, entonces te tendrías que presentar el 2029 y certificar de que tienes algún vínculo con Pau Cartambo, familiar, algún tipo de arraigo que tengas con Pau Cartambo, y luego de eso se te evalúa, ¿no? Se te evalúa. Entonces, por ahora, hasta el 2029 estamos todo cerrado. Por ahora. No sé qué, están repartiendo algo, pero vamos a ver qué nos dan. Lian Segovia Ascue. A ver, vamos a buscar Uña Magda, alias el carnicero. Ay, Lian Segovia. Ahora vamos a ver quién es Lian, ¿ya? Vamos a tratar de ubicarla. Muchas gracias. Gracias, mi caporal. Nos vemos. Contigo, gracias. Kuma, ¿dónde? Ya vamos. Lian, Lian, ¿dónde estará Lian, hermano? Ya están yéndose todos, ya. Es que ya, el que menos se quiere ir. El que menos ya se quiere ir es que entenderán que tenemos que tenemos que alistar nuestras cosas, planchar las cosas. Ya. Ahí les muestro, acá es nuestro antiguo Guajarisca. El caporal de los Guajariscas. El caporal de los Guajariscas. Ya, está bien. Para la octava, tío. Les muestro, nos han regalado unas agenditas. Aquí pueden ver, ese Cargullo 2025 nos han regalado unas agenditas también bonitas. Acá el logo los voy a mostrar. Mira. Ahí está. Con el logo oficial. Vamos a ver si podemos conseguir un par más para la Ismael. Saludos, hermano. Ismael Maldonado. Saludos, hermano. Gracias. Vamos a ver si podemos conseguir un parcito más para poder sortearlo entre ustedes y regalarles algo. Vamos a ver qué sorpresitas podemos darles. De repente por ahí pañoloncitos. Un 11. Un 11, pancito. Claro. A ver. Milagros, gracias. Sí, Milagros. No, gracias a ustedes. En realidad lo hacemos por ustedes. Milagros, gracias. Desde Arequipa, Milagros. Mándanos rocoto. Gracias, sí, no se preocupen, hacemos la transmisión para poder compartir con ustedes nuestra tradición. Estamos aquí, nuestros amigos de panaderos también están haciendo su guatayerichicuy. Como verán, esto aquí se respira folclore todo el tiempo, tradición. El liceo, no sé a qué te refieres, el liceo. No hay seriedad. Bueno, en realidad los Magdas nunca somos serios, hermano. Siempre estamos alegres. Y eso tratamos de compartirte. Así que no estés renegando.
¿Quieres integrar? Richard Mamani. Claro, hermano, todos están bienvenidos, papá. Todos están bienvenidos. Pero como te indicaba, tienes que esperar hasta el 2029 para poder hacer la presentación. El 2029, el 18 de julio. Tenemos nuestra reunión el 18 en la mañana. Y más o menos te doy una... así es. Los Magtas nunca somos serios, hermano. Carmencita, gracias, Carmencita. Sí, no somos serios, somos alegres. Somos alegres y jocosos. Y el día 18 tenemos nuestra reunión, y luego de la reunión tenemos la presentación de los nuevos aspirantes. Solamente son aspirantes nada más, y esos aspirantes están en la evaluación durante un año. Una vez que después de un año se les evalúa todo el tema de su comportamiento, cómo han estado, si han acompañado o no han acompañado, ya luego de eso se les acepta, ¿no? A ver, estaba leyendo unos mensajes. Milagros Gudiel. Los panachos, sí. Nuestros hermanos panachos. Están también terminando ya su Guataviviari chico ya. Todos ya para poder ya ir a alistar los trajes y todo para poder hacer la entrada. Ya compañeros, queridos amigos, entonces cortamos la transmisión. Hay 65 personas conectadas, gracias de verdad, hemos llegado a bastantes personas. Gracias, queridos amigos. Les vuelvo a hacer la invitación. A las 10:30 aproximadamente de la mañana vamos a hacer una transmisión. Para poder mostrarles cómo nos cambiamos, los trajes. También vamos a estar con los amigos de TV Perú, y ahí les vamos a compartir un poquito más. Sí, Carmencita, 10:30, mami, por favor. Es que a las 10 es nuestra reunión. Vamos a llegar a las 10. Y yo también voy a cambiarme lo más rápido que pueda. Y a las 10:30 les voy a compartir la transmisión. Ya, y ahí sí tienen que ayudarnos full con vuestras retransmisiones, compartir la transmisión para poder llegar a muchas personas. Muchas gracias, chicos, gracias. Nos vemos entonces a las 10:30. Ya me voy a ir a tomar un caldito de pollera, de cachún pollera, y de ahí y de ahí ya regreso. Cecitar, gracias, hermano. No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Nosotros lo hacemos con mucho cariño, con mucha devoción. Sí, Carmen, no, dalo por hecho, no te preocupes, sí vamos a transmitir, definitivamente. Gracias, chicos, gracias. Nos vemos a las 10, nos vemos. Ahí vamos a ver alguna sorpresita ahí para sortear algo. De repente vamos a ver algún recuerdito, no sé. Ya vemos ahí, algo bonito se va a venir. Nos vemos, cuídense, chicos, gracias, chao.